Aquí estamos en el segundo bloque de Energía Milagroso. Milagrosa, no milagroso, milagrosa. Bienvenido, Javier, gracias por estar con nosotros. Nos trae un tema que se puede decir que es tabú con respecto a que no lo he visto en ningún programa, claro, en ninguno, y solamente se habla y se educa en algunas páginas web que tú puedes encontrar, pero que en realidad es muy, pero muy necesario abrirlo, ¿cierto? O sea, es un tema, por así decirlo, que hoy, en la era que se dice que estamos, es fundamental empezar a que se divulgue de cierta manera para que las personas comiencen a tomar la conciencia necesaria. Ya que principalmente estamos en la era en la que se nos vende mucho el hecho del afer o de las cosas rápidas, o empezamos quizás con la comida y después terminaron siendo las relaciones. Entonces, ¿qué pasa eso? De que eso lo ven solamente desde la perspectiva del cuerpo. Pero ¿qué pasa? Dejamos de lado la perspectiva de la energía, de lo que de verdad somos. Entonces, ahora, con toda esta información que está empezando a surgir y que las personas están empezando a dar cuenta de que tenemos un cuerpo energético y que este cuerpo energético es que nos defiende, que nos protege y que nos mantiene sanos y felices, por supuesto, es sumamente necesario mantenerlo alineado, cuidarlo y obviamente darnos cuenta de con quién mezclamos nuestras energías. Qué interesante lo que tú nos acabas de decir. Claramente empezamos así todo rápido, todo fácil, que hablábamos el otro día, los pañales desechables, todo es rápido, así, todo lo más cómodo para el ser humano, pero sin darnos cuenta egoístamente, ¿cierto?, cuánto daño también le estábamos haciendo a la Tierra. Y ahora que tú dices, bueno, esto lo ven los jóvenes, por supuesto, y los jóvenes no existe esta educación ahora, entonces lo que no hacen es justamente de valorarse ellos mismos, sino que simplemente el valor de ellos es estar con más chicas, o a diferencia, ¿cierto?, la joven dice, bueno, yo soy mujer, así que tengo que ser igual que un hombre, y hay digamos, una falta de conocimiento con respecto a este tema. Efectivamente, eso es la escasez de conocimiento, pero es que el conocimiento está. El tema es que no se ha entregado de una manera que sea mucho más pública o más transparente, sino que lo han ocultado, y como obviamente al hablar de todo lo que tiene que ver con relaciones sexuales o sexo, por así decirlo, se considera como, ay no, ¿cómo se va a hablar de esto? Pero es algo sumamente necesario, y hablarlo desde la perspectiva energética fundamentalmente, y desde la perspectiva de nuestra salud, no tanto de las enfermedades que se puedan contagiar, porque eso ya está. O sea, claramente, pero tampoco se habla, porque claramente prefieren ocupar cierto pastilla anticonceptiva, preservativo, claro, pero no se habla también de que hay una cantidad de enfermedades que se pueden contagiar incluso a través de un propio beso. O sea, es simplemente claro, un beso. A lo que voy, o a lo que iba principalmente, es que efectivamente existen este tipo de enfermedades o patógenos que andan asociados a todo lo que tiene que ver con las relaciones, pero eso comienza de mucho antes. Okay. Comienza obviamente en un plano energético, y de ahí se pasa a lo que es el apartado físico. Por eso es fundamental, primero que nada, ver todo lo que tiene que ver con la energía, con nuestra aura, con nuestro centro energético, y cómo obviamente nos podemos ir mejorando de eso, porque afecta en gran medida. Traje unas imágenes, a ver si podemos poner las imágenes para poder seguir conversando con respecto a este. Bueno, yo te comentaba antes de comenzar el programa de que uno se contagia a veces de modales, incluso con gente que tú estás todos los días, ya sea por amistad o ya sea por pareja. Entonces hay mucha... A ver, ¿qué estamos viendo aquí? Ya, bueno, esa imagen obviamente representa todo lo que son nuestros centros energéticos, nuestros chakras, como son llamados, okay, que están a lo largo de nuestra columna y que representan cada órgano principal de nuestro cuerpo. Obviamente el estómago, el hígado, los riñones, entre otro tipo de órganos específicamente. Okay. Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de relación sexual con otra persona, que sea de manera rápida y sin amor, por así decirlo, porque digamos que es sin amor, aún así, nuestro campo energético en ese momento se desactiva, y nosotros estamos compartiendo absolutamente todo con esa otra persona. Emociones, pensamientos, vivencias, karma y un montón de otros tipos de cosas más, aparte
de, obviamente, los bichos que ahí pueden andar, que se pueden Es contagiar. que tanto lo físicamente como también lo energético. Efectivamente. Es más, si es que podemos pasar ¿Podemos pasar a otra imagen, por a favor? la siguiente imagen. Para... Sí, bueno, es más a lo que voy específicamente, para que nosotros volvamos como al inicio y podamos comprender esto, tenemos que saber de que estamos compuestos de 3 factores principalmente, que uno es energía, ¿Ya? frecuencia y vibración. Ya. Entonces nuestros cuerpos tienen una cierta frecuencia vibratoria, que eso se transforma en una energía, que es lo que nos compone a nosotros. Entonces, basada en ese principio, obviamente, tenemos cierta información, cada persona tiene su información propia, cada persona tiene su vivencia, cada persona tiene sus emociones, pensamientos. ¿Y qué pasa? De que si nosotros nos entrelazamos de una manera rápida, aún así igual surge este intercambio de información. Si volvemos al aspecto como fundamental de lo que representaría estos lazos, se supone de que la sexualidad es un regalo que se entregó, ya que el orgasmo, la energía sexual, es la energía más pura y la vitalidad que tiene el cuerpo. La energía sexual es la energía que el cuerpo tiene para purificarse constantemente. En las mujeres, por así decirlo, normalmente se representa a través de la sangre y en el hombre obviamente a través del semen. Esa es la diferencia que tiene quizás en este caso la mujer con el hombre. Pero aún así esta energía está en ambos, tanto mujer como en hombre. ¿Y qué sucede? De que obviamente si es que esta energía se desvirtúa o se utiliza de una manera no adecuada, ¿qué pasa? Se transforma en una energía destructiva. Mira, Javier, ¿sabes tú que anteriormente Orieli que nos visitaba, ¿cierto? Y nos enseñó bastante con respecto a la energía femenina, sobre todo en lo que es relación, digamos, del útero. Y hablaba justamente de los quistes, ¿cierto? Y algunas cosas que tenían que ver también cuando la mujer no estaba contenta y también increíblemente a través de su propia energía podía detectar, aunque ella no lo supiera, detectar que estaban, digamos, siendo infieles. Y por eso que el cuerpo somatiza eso, esto no está bien, y empezaba a crear estos quistes, ¿cierto? Y estas cositas que uno no quisiera tener en el cuerpo. Y esos son estudios, no es porque Orieli se hable así solamente, sino son estudios muy, pero muy verdaderos que ustedes los pueden buscar, y la ciencia ahora se está abriendo, ¿cierto?, a todo esto y se puede dar fe. Bueno, en esa imagen aquí estamos viendo lo que son los campos energéticos. Si vamos un poco más allá de los campos energéticos, obviamente nosotros tenemos 4 esferas, que sería la física, emocional, sentimental, mental y espiritual. ¿Qué pasa? De que cuando nosotros tenemos relaciones, en este caso de manera rápida o con amor, bueno, cuando es con amor es distinto, después voy a hablar de eso. Cuando es de forma rápida, ¿qué pasa? De que se forma una impresión de la persona, como que si nosotros tomáramos una fotocopia de la persona, por así decirlo, y se guarda en nuestro archivo mental. Entonces ahí es donde viene lo que tú decías, que de repente si esa persona tiene un hábito, es probable que pasado 1 o 2 meses en nosotros también aparezca ese hábito. Si esa persona tiene algún gusto, después pasa 1 o 2 meses y también aparece ese gusto en nosotros. Y nosotros obviamente, como pasa 1 o 2 meses y la memoria que nosotros tenemos normalmente es temporal, no nos damos cuenta. Es como, oh, no, pero quizás esto lo tuve siempre, pero en realidad no fue así, sino que se integró en ese momento, en ese afer, quizás. Claro. Entonces, por eso uno tiene que tener mucha cautela, mucho cuidado en este sentido de con quién mezclamos nuestra energía, y lo idealmente es conocerla de mucho antes. ¿Qué tanto será verdad eso? Que cuando, por ejemplo, si tú tienes una pareja y supongamos que en este caso el hombre tenga otra pareja más, y por supuesto la mujer no lo sabe, también toma la energía tanto de su pareja como del amante, se puede decir. Sí, hay intercambio. Lo que pasa es que, como te decía al principio... Y por eso se produce que la mujer siempre anda como triste. Sí, totalmente. Nuestro campo energético, bueno, ahí en las imágenes obviamente se puede ver los lazos que se forman. Claro. Entonces hay un intercambio energético de nuestros 7 principales centros energéticos, que son los que mantienen toda la información de nuestro cuerpo. De todo, absolutamente de todo. En estos 7 centros energéticos está nuestra verdad, por así decirlo. Entonces, si nosotros vamos y este acto, que se supone que es un acto puro, lo compartimos de forma rápida, ¿qué pasa? Que estamos compartiendo nuestra verdad. Por eso hay que siempre tener mucha cautela con qué lo compartimos,
con quién obviamente estamos, quién va a ser nuestra pareja. Lo ideal constantemente, que uno tenga una relación, siempre estar constantemente ambas personas limpiándose. Wow. Para que así el acto sexual sea algo completamente distinto. Y se produce, por ejemplo, estoy suponiendo, supongamos que en este caso él tal vez tenga un hábito al alcohol, por ejemplo, y ella no. Puede que al tercer mes, por ejemplo, ella tome ese hábito, y también hay que ver la fortaleza de cada espíritu, ¿cierto? Y ella pueda decir, sabes que sí, me gusta, pero lo puedo eliminar, ¿cómo lo puedo? Entonces también se produce ahí una sanación. Es lo que veían nuestros queridos hermanos acá de la isla de Pascua. Ellos, fíjate que entregaban justamente a sus damas o mujeres, ellos recibieron muy bien a todos los españoles en este caso, y justamente se ofrecieron, ¿cierto?, a tener intimidad con ellos, pero sucede que ellos lo tomaron de otra forma, porque su pensamiento era Claro. totalmente diferente. Entonces pensaban de que en la isla, digamos, las mujeres eran usadas, pero en realidad lo que estaban ofreciendo justamente era para poder purificar, para poder limpiar. Bueno, referente a lo que tú me estás diciendo, pues me recordaste algo en realidad. Sí. Efectivamente pasa eso, de que cuando hay un alma que es mucho más pura que otra, o un espíritu que está mucho más purificado, que constantemente se está limpiando y todo eso, ¿qué sucede? Que este espíritu limpia al otro. Pero también no es que se limpie tan fácilmente, sino que esta persona también adopta, toma algo y lo apoya. Por eso aquí viene un poco lo que venía en la imagen anterior, que se me pasó. O sea, a ver si podemos devolvernos para atrás un poquito. Pero sí lo podemos hablar de todas maneras, porque ahí se veía la imagen. A lo que va específicamente es que la energía que nosotros emitimos, si es que es con amor, si es que es santa, por así decirlo, en ese momento nosotros podemos llegar a un punto en el que se le llama orgasmo, pero se llama orgasmo múltiple. No es un orgasmo que constantemente se conoce acá, que esto también es algo que tengo que agregar, de que la cultura nos ha enseñado, por lo menos en el hombre, de que la eyaculación es parte del orgasmo, y eso es completamente falso. Yo creo que eso es para un programa aparte, porque en realidad es muy intenso ese tema. Porque, por ejemplo, nuestros vecinos, ¿cierto?, y hermanos peruanos tienen también otra información con respecto, y muy parecido al tema oriental. Lo hablamos el otro día junto con Camila también, y hablo de eso. ¿Esto es? Sí. Ya, a ver. Ya, lo que sucede es que cuando existe un lazo de amor verdadero entre dos almas, el sexo para que fue entregado a la humanidad para conectarse con la divinidad. Entonces, en el momento que dos almas tienen relaciones sexuales en amor, ¿qué pasa? De que en ese instante, lo que nosotros llamamos Dios, también se une el acto y se unen las tres partes. Entonces hay una conexión tanto de las dos almas con la energía, la energía que sustenta todo. Claro, entonces en ese momento, si esas dos almas obviamente tienen un amor grande y se enfocan en algo que quieran crear o que colocar en su vida o mejorar en su vida, ¿qué pasa? Es que toda esa energía empieza a mejorar la situación que hay alrededor de su vida, ya que es un acto creador. En este caso, volviendo al punto anterior, es como tenemos dos opciones: podemos utilizarlo para destruirnos o para crearnos. Igual que el video que mostramos al principio. Sí, es verdad, sí. Entonces, lo que pasa es que tenemos que tener conciencia de quiénes somos realmente, amarnos, porque si al final eso es amarnos, respetar justamente todo lo que somos, nuestro físico, nuestra energía, con quién hablamos, con quién estamos, qué leemos, todo implica justamente la persona que queremos ser. Sí, bueno, y algo más, cuando obviamente no hay una limpieza, ¿qué pasa? De que eso se sigue acumulando ahí y que cada vez que la persona tengamos contacto con esa persona se reviven esos sucesos. Bueno, yo sé que tú tienes una terapia muy bonita que estás preparando ahora, muy hermosa, que une varias técnicas como por ejemplo la gemoterapia y la hipnosis. Sí, efectivamente. Y eso es lo que sí, bueno, existen métodos de limpieza, existen varios. Obviamente. La gemoterapia es uno de ellos. Las gemas nos aportan,
limpian nuestros centros energéticos, obviamente. Maravillosa ella. Y aparte de eso, una meditación guiada para que obviamente nuestro ser interior, nuestra sabiduría interior, nos lleve al momento justo para que las gemas se potencien y nos limpien con más fluidez. Es maravilloso. Y que tenemos el último que era donde te ubican, ¿cierto? Sí, bueno, pero todos sabemos que... Bueno, ahí coloqué algunos consejos. Ya. Principalmente, el consejo número 1, amarse y cuidarse, respetar, ya que el cuerpo es un templo. Nosotros al darnos cuenta de que en realidad somos almas, que estamos viviendo una experiencia humana, tenemos que saber de que nuestro cuerpo es nuestro vehículo donde nos movemos. Entonces, obviamente tenemos que respetarlo y cuidarlo. Y cuidar con y en eso va a cuidar nuestra integridad. Nuestra integridad emocional, física, energética y obviamente aquí viene con quién nos mezclamos. Bien. Tomar responsabilidad de nuestros actos y sobre todo de nuestras relaciones. Tenemos libre elección de decidir con quién nos juntamos y obviamente de esa misma manera no podemos quejarnos después si es que nos juntamos con alguien que nos genere daño, ya que tenemos la decisión de poder cortar esos lazos y poder avanzar. Así que, como decía el video, hay que tomar responsabilidad también. Sí, muchas responsabilidades con respecto a nosotros y sobre todo con el tema amoroso y también, o sea, lo que hablábamos, aquí estábamos hablando justamente ya de una conexión íntima con tu pareja, ¿cierto? Pero también podemos estar hablando de con quién hablamos, qué influencia tremenda es cuando te dicen siempre júntate o anda con gente que te aporten. No, eso no vamos a querer decir de que vamos a separar, ¿cierto? O apartar a personas. No se trata de eso. Pero claramente tú puedes hacer algo muy bonito cuando tú estás muy bien, pero también necesitas un respiro con personas que te puedan elevar en cuanto al conocimiento, por ejemplo, también a la risa, a el estar bien. Tienes que fijarte justamente qué es lo que te llena el alma, con quién estás conversando, con quién gastas tu tiempo, escribiendo, ¿cierto? A través del WhatsApp, a través... sí, hay que comenzar a invertir a lo mejor. Hay invertir, ¿te acuerdas que hablamos del invertir? Bueno, el último consejo que es fundamental para poder comenzar el proceso de cortar lazos, si es que uno los tiene, es perdonarse y perdonar a la persona. Ya que si no la perdonamos, los lazos van a seguir fortaleciéndose. Esto pasa aquí más en Latinoamérica, fíjate que en otros países... Lo que pasa es que acá hay un perdón de verdad, es como un entendimiento, una comprensión con respecto cuando alguien no quiere seguir contigo. Acá es el odio, es como la emocionalidad todavía está muy a flor de piel y eso realmente perjudica mucho las relaciones en todo sentido. En todo sentido. Lo que pasa es que en el fondo, al final y al cabo, de repente nos comenzamos a dar cuenta cuando tomamos el proceso de meditación y empezamos a enfocarnos en quiénes somos de verdad y a encontrar nuestra propia identidad, nos empezamos a dar cuenta de que muchos hábitos, muchas cosas que hacíamos, en realidad ninguna de ellos era lo que de verdad somos, sino que era algo que estábamos copiando, asimilando de alguna otra persona. Entonces, si vamos por último a tener algún hábito, y algo que nos sirva, que no sea productivo, que nos permita avanzar y que obviamente permita a nuestra alma desarrollarse en este plano y recorrer este mundo que en realidad, como decía antes, algo que se me venía a la mente mientras tú hablabas en la parte anterior, era, venimos a tener una aventura a este plano, no a colocarnos cómodos. La comodidad sí, de repente es sumamente fundamental y todo, tener las cosas que necesitamos, pero también yo creo que más de que la comodidad, fíjate, es la simpleza, porque uno puede ser súper cómodo, ¿cierto?, en donde vive. Yo siempre me recuerdo un querido amigo que vende muchas plantitas chiquititas, suculentas, cactus, que vive en Hualqui, a ver si nos ve, le mandamos un cariñoso saludo, pero él, fíjate que vive para el campo de Hualqui, y fuimos a su casa, eran hectáreas, pero era su casa y tenía el invernadero, no había nada más. Y yo miraba todo el lugar y decía, pero qué espectacular esto. Entonces le decía, oye, pero ¿por qué no haces esto? Mira, puedo hacer esto. Y empecé, ¿cierto?, a imaginarme centros de eventos. En ese momento también yo trabajaba en eso. Entonces me empecé a imaginar un montón de cosas y él súper tranquilo, así muy tranquilo. Y me dice, no, ¿y para qué? Me dice. Y incluso estaban sus animalitos ahí y yo les decía, oye, no te da, porque habían corderitos, qué sé yo, y cuando... No, ellos tienen que crecer, tienen que hacer sus cosas, después vemos eso.
pero en ningún momento él tenía ambición. Entonces, está muy bien no tener ambición, en exceso es realmente negativo, pero no tener esa ambición de perjudicar, porque él pensaba en sus animales, pensaba en el terreno, y decía, ¿para qué? ¿Para qué tener más si aquí vivo bien? Y él decía, yo en el invierno me gano adentro tomando un mate, miro el paisaje, y vivía súper bien. Y yo, ¿sabes tú que ahí con él aprendí algo muy... La simpleza. La simpleza, porque tal vez podamos hablar, es que es por cómodo que no hace tal y tal cosa. Claro. Pero no es así, es simpleza simplemente. Sí, es que ahí viene lo que te decía, para tener una aventura de verdad es necesaria la simpleza, porque si vamos a recorrer un camino, mientras más liviana esté la mochila, mejor la recorremos. Exactamente, y mejor observamos también. Sí, por supuesto. Si no, vamos a estar preocupados. Es que si de vamos a tener una cosas. mochila, hay que guardarla con cosas que de verdad sean preciosas para nosotros, no con cualquier cosa. Entonces, si venimos a esta vida a recorrer esta aventura, este camino, y podemos llevarnos lo mejor de ella, que son momentos y situaciones, eso es lo que hay que recoger, lo que hay que cultivar. Oye, un tema muy, muy bueno, y yo creo que hay que profundizar un poquito más en algunos temas chiquititos, sobre todo el tema de las capas áuricas, que ya la gente que nos sigue, ya nosotros les hemos enseñado mucho de eso, pero no está de más, ¿cierto?, de irle explicando, y también cómo la comunicación y cómo también se puede producir también contaminación energética. Sí, por supuesto. Bueno, este tema igual es algo que puede ser, lo más probable que en algún otro momento se va a seguir hablando, ya que es un tema que está recién surgiendo, por lo menos acá en Latinoamérica. Claro. Ya que otras culturas obviamente ya lo han colocado, como en Asia o como tú decías en Perú. Está muy claro, es un tema de que se tiene que ver no desde el apartado físico, sino que desde el apartado espiritual de cómo nos afecta nuestro físico. Y bueno, les recuerdo a todos ustedes que ahí está el WhatsApp de nosotros si quieren hacer consultas con respecto a los temas que nosotros estamos dando acá. Maravilloso, porque así también nosotros vamos aclarando dudas, porque puede que nosotros ya esté claro, pero tal vez a ustedes no. Entonces es muy importante que nos puedan escribir, ¿cierto? Y darnos su comentario o saber, ¿cierto?, si tienen alguna consulta. Con respecto también a la contaminación, Javier, vamos a ir ahora a una pausa comercial, pero en el otro bloque vamos a hablar de justamente la contaminación energética, pero de algo que tampoco se ve y la gente también hace como oídos sordos al respecto, y que es la contaminación electromagnética. Pero también le vamos a enseñar cómo nos podemos ayudar en estos momentos para poder estar bien. Así que vamos a ir a una pausa comercial y volvemos enseguida.